asesina que quedará para siempre a su lado luchando contra quienes pretenden matar nuestros sueños. Existen en el mundo guías y guardianes de Wicca, gran señor de los duendes, y una sola forma de llegar a Wicca: creer profundamente en nuestros sueños. Por eso, aquí comienza la noche de los guardianes en contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los guardianes. Bienvenidos a compartir un nuevo programa, una nueva noche de terror. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bueno, antes que nada les doy el número para que puedan escribir y mandar sus mensajes de WhatsApp o texto, que son... este es el número, ¿no? Uno solo, vamos a ver. 155 95 17 45. Repito, para mandar los WhatsApp o los mensajes de texto, este es el número: 155 95 17 45. A través de mi Face también pueden mandar algunos mensajes si desean hacerlo. Pero les doy el número ahí tempranito para que puedan ir escribiendo, ¿no? Repito, 155 95 17 45. Habíamos comenzado ahí con una historia de panteones, de cementerios, ¿no? Para quienes fueron a las últimas 2 noches de terror en vivo, con ellos compartimos unas historias que nos habían contado, ocurridas en cementerios, y yo las conté desde allí, desde el cementerio. Me fui, cuando el cementerio ya cerraba, a uno, y al otro fui muy tempranito, apenas cuando abrían, 10 semanas, y que estuve completamente solo en el cementerio en las 2 oportunidades, narrando estas historias que me habían contado, ¿no? Estas historias están grabadas en video, posiblemente las volvamos a compartir en alguna otra noche de terror en vivo para la gente que no fue, que no la pudo ver. Pero bueno, recordando esas historias y lo que habíamos escuchado recién, de pronto se me vinieron a la cabeza algunas historias que nos han contado acerca de cementerios, ¿no? En esas oportunidades en las que estuve en el cementerio del norte y en el cementerio del oeste, pude hablar con cuidadores, pude hablar con gente que trabaja en el cementerio y me han contado situaciones realmente, no sé si decir increíbles, sino más bien sorprendentes, ¿no? Algo que todavía no he terminado de comprender. Por ejemplo, en el cementerio del norte, los que trabajan allí aseguran que en algunas tumbas, ¿sí?, ronda el demonio, y que muchos lo han visto. O es decir, no al mismo demonio, al diablo en sí, así transfigurado como... No, sino que manifestaciones, en algunos casos sombras, que danzan en torno a esta tumba, un perro, lo que nosotros conocemos como el perro familiar, o apariciones realmente oscuras en torno de estas sepulturas, de estas tumbas, de personas que ellos aseguran que han pactado con el demonio. La gente del cementerio ha recibido esta información, de quienes lo antecedieron en sus trabajos, y todavía hay algunos que, por supuesto, ya a punto de jubilarse, gente que tiene muchos años trabajando en el lugar, que conocen las historias de estas personas particularmente, ¿no? Incluso con nombre, que es algo que nosotros nos vamos a reservar, por supuesto, de aquellos que pactaron con el demonio. Increíble.
Pero bueno, nos han narrado esas situaciones, esas historias que nosotros hemos contado en las noches de terror en vivo. Por ahí hay como muchas historias de los cementerios, ¿no? En el cementerio del oeste, pero del lado de afuera del cementerio, en lo que conocemos como el Parque Avellaneda, que hoy en día está totalmente cambiado, que está muy iluminado, que hay mucha gente que va a correr, a hacer actividad física. Bueno, ocurrieron también situaciones paranormales. Una de ellas me la narró hoy doña María, que junto a su esposo, por aquel momento eran novios, me contaron algo que les ocurrió allá por los años 70, 78 aproximadamente, 77. Fue en una noche del mes de octubre. Ellos vivían relativamente cerca del lugar, aproximadamente a unas 6 cuadras de allí, ¿no? Y hacía poco tiempo que había fallecido la mamá de María, y ella, bueno, estaba también, o estaban planeando su casamiento, ¿sí? María y Luis, que son quienes me han narrado esta historia. Año 77, cementerio del oeste, ¿no? Bueno, eran aproximadamente las 9 de la noche. Salieron para ir a comer un sándwich. En aquel momento, según ellos me cuentan, no habían tanta sanguchería, tantos lugares, y tampoco quedaban abiertos hasta tan tarde. Entonces habían ido a la zona de lo que se conoce como Casal, que es la intersección de lo que vendría a ser 24 de septiembre, ¿sí? Y o Avenida Mate de Luna, y Avenida Alem, Avenida Mitre, en el cruce de las avenidas, ¿no? Habían ido a esa zona. Después volvieron caminando, y al llegar, venían por la avenida, y al llegar al parque, ¿sí? al Parque Avellaneda, bueno, comenzaron a caminar por medio del parque hacia un lugar donde ellos dicen, y yo recuerdo muy bien, que hay unos toboganes que están hechos de cemento, ¿sí? Y se quedaron por un momento allí, y luego siguieron en dirección hacia lo que hoy es un bar muy grande que hay allí, en lo que sería Avenida Mate de Luna y Pellegrini, Mirasole me parece que era, que antes no tenía ese nombre, ni estaba allí en ese lugar, tampoco, no era absolutamente nada que ver con lo que es hoy en día. Pero dicen que hacia atrás de lo que es ese bar ahora, había unas plantas muy grandes, ¿sí? Una planta de gomero y otras plantas que ellos no reconocen exactamente, pero grandes. Y habían unos bancos allí cerca. Ellos se sentaron en ese lugar en aproximadamente las 11 de la noche, un poquito más. Y bueno, y estaban allí conversando, hablando, planeando sobre el casamiento, pero también hablando sobre la mamá de María, que había fallecido hace poco tiempo. Y en un momento de esa conversación, ella le dice a Luis que le pareció ver a alguien. Me parece que hay alguien detrás de aquellas plantas y de aquellos árboles. Y los árboles estaban a unos 10 metros de donde estaban ellos. Prestaron atención por un instante, pero como no sucedió nada, siguieron conversando. Prestaron atención porque pensaron que podía haber alguien que quisiera robarles y eso, ¿no? Aunque me dice también que por aquel momento no era tan inseguro como lo es hoy. Es decir, bueno, en cierta manera ellos tenían mucho miedo a que pudiera aparecer, más que la policía, estaba el ejército en las calles, y a veces si andabas sin documentación te levantaban, ¿no?
tenían más miedo a eso, a que les robaran. Pero esa noche les iba a pasar algo, iban a experimentar otro tipo de miedo, ¿no? Porque siguieron conversando y en un momento Luis también alcanza a ver a alguien que como que saca la cabeza desde atrás del árbol y vuelve a ocultarse, ¿no? Y entonces decide ir a ver, porque él estaba seguro que había visto a una mujer. Y entonces se fue acercando al árbol, pero tomó distancia para rodearlo, ¿sí? Para poder ver quién estaba del otro lado. Bueno, rodeó todo el árbol, que, bueno, según él cuenta, el tronco era bastante, un diámetro bastante amplio, pero que no había nadie. Él miró bien, miró hacia todos lados, no estaba nadie, y cuando comenzó a caminar para volver hacia el banco, porque María lo llamaba, le decía que venga, porque estaba con miedo, él dice que es algo que María no alcanzó a ver, que justo él iba pasando justo al lado del tronco de aquel árbol, a 1 metro caminaba él de ese tronco, de ese árbol, y él dice que vio como pegado al tronco que alguien trepaba, una sombra, como si fuera un gato. Esa es la explicación. Era una persona, ¿sí? Era la sombra de una persona, pero pegada al tronco subía al árbol como si fuera un gato. Aquello lo desconcertó, no entendía qué es lo que acababa de ver, miró para todos lados, había comenzado a correr viento y él vuelve hasta el banquito donde estaba María y le dice que no había nada, que se quede tranquila, pero María le pidió en ese momento de que se fueran del lugar. Pero él quería quedarse un rato más con ella, ¿no? Aquel viento que había comenzado a correr se hizo más intenso. Entonces deciden irse. Pero antes de eso, Luis le dice: espérame un minuto, me voy a orinar. Y se fue detrás de ese árbol. Cuando terminó de orinar y se dio vuelta para irse, él dice que sintió un gran peso que cayó sobre él. Y en ese momento, en aquel lugar, en ese parque, que no estaba para nada iluminado como lo está ahora, María, que estaba sentada en ese banco, como todos los bancos de plaza, ¿no? Sintió que la agarraron de los pies, ¿sí? Ella estaba sentada en ese banco, sintió que desde abajo del banco la tomaron de los pies. Ella dio un grito tremendo y cuando miró sus pies, dice que vio las manos de una persona muy, muy vieja, unas manos oscuras, con las uñas largas pero sucias, y se agarró fuerte del banco porque la sujetaban muy fuerte de los pies. Sucedió en el mismo momento al que Luis le caía esto, que él sintió como un gran peso sobre el cuerpo y de pronto era como si le hubieran tapado los ojos. Él giró porque o en un momento trató de sacarse, era como si tuviera algo sobre la cabeza, pero no podía, y en un momento dice que él vio 2 personas cerca de María, una que estaba como en el piso, como saliendo desde abajo del banco, y que la otra estaba sentada al lado de ella. Era todo lo que podía ver. Él quería moverse, pero dice que sentía tal peso sobre él que le era imposible. Sintió muchísimo miedo, tuvo una sensación de pánico y de mucho frío que le impidió moverse. Esto fue apenas por unos segundos, como suele suceder en casi todos los casos, ¿no? Y él en ese momento se persinó y fue como si lentamente aquel peso
desapareciera de su cuerpo, pero vio claramente a una mujer anciana que subió aquel árbol, ¿sí? Como si fuera un animal, es decir, agarrándose con los pies y con las manos, subió aquel árbol hasta perderse allí en la oscuridad del árbol, ¿no? Y él vio cómo la persona que sujetaba de los pies a María desapareció, ¿sí? Pero la que estaba sentada, que él veía sentada al lado suyo, se levantó y comenzó a caminar en dirección al cementerio. Cuando él pudo reaccionar, llegó hasta donde estaba María, que estaba a no más de 5 metros de él. La levantó de la mano, ella lloraba y comenzaron a caminar. Y él le decía, rezá en voz alta, rezá en voz alta. Y ella, entre el susto que tenía y lo que iba llorando, se le dificultaba rezar, ¿no? Entonces él se persinaba y rezaba. Y se fue alejando en dirección hacia la avenida. Y cuando se dio vuelta, simplemente, bueno, en el lugar no había nadie. Una experiencia que los dejó marcado para siempre, ¿sí? Y cada vez que pasaban por ese lugar, recordaban esa situación que dicen se la han contado a todos en la familia. Mucho tiempo, por mucho tiempo, le fue difícil, ir a ese lugar, a ese parque, quedarse de noche. Han regresado ya después de muchos años y ahora que está muy iluminado, pero la sensación que ellos tuvieron en ese momento no se les fue hasta el día de hoy. Recuerden que el número para mandar mensajes es 155 95 17 45. Antes de continuar, quiero mandarle un saludo para Helio, taxista, que nos escucha siempre. Le mando un abrazo grande y el agradecimiento por escucharnos siempre. Eso me lo contó Juan, mi suegro. También saludos para Claudio y Marcos y el papá de Marcos, fieles oyentes del programa. Marcos, en este momento, según tengo entendido, está con su esposa, que está a punto de dar a luz, o por ahí, ¿no? Así que un saludo enorme para él y espero que, por supuesto, sin lugar a dudas, esto de la llegada de su hijo o hija va a ser una bendición para la familia, así que felicidades y que todo salga muy bien con bendiciones, ¿sí? Un abrazo enorme. Repito el número para que envíen WhatsApp o mensajes de texto: 155 95 17 45. Continuando con las historias y de este cementerio, en particular del Cementerio del Oeste, un señor que ya, hoy es un abuelo, que según me contaba su nieta, que nos narró la historia, que es Micaela, su abuelo, Osvaldo, tiene hoy 84 años, ¿no? Así que le mandamos un saludo grande. Escuchan siempre el programa también. Y Osvaldo también tuvo una experiencia paranormal hace muchos años. Él sabía trabajar en Vialidad, según me cuenta, y Vialidad está o estaba, no sé yo realmente si sigue estando en el mismo lugar, por calle Mendoza, ¿no? Y casi Asunción, me dicen, ahí, a menos de una cuadra del cementerio, ¿no? Y él, cuando volvía, trabajaba en aquel lugar y entraba muy tempranito, entraba a las 7 de la mañana, entraba a su trabajo habitualmente, y él solía ir desde Villa Luján en bicicleta. Por aquellos años no había tanto servicio de colectivos, no todo el mundo tenía vehículos y los taxis, para un trabajador era medio complicado no manejarse en taxi, y él tenía una bicicleta. De su casa hasta el trabajo ahí en Vialidad, no habían más de 18 cuadras, ¿sí? Entonces era habitual para él ir en bicicleta, ¿no? Ir y volver en bicicleta. Pasó por el Cementerio del Oeste, por calle Mendoza, es decir, por la parte de atrás del cementerio, miles de veces, porque trabajó allí hasta jubilarse, ¿no?
Y en solo una oportunidad le ocurrió algo que es la historia que él nos narra, ¿no? Esto ocurrió en el mes de julio. Él recuerda que era una mañana muy muy fría. Él se habría abrigado bastante bien. Iba con unos guantes y bien abrigado y con una bufanda, ¿no? Dice que al llegar a donde comienza el cementerio del oeste, vio a una mujer como envuelta en trapos, ¿no? Él suponía que era una mujer de la calle, envuelta en trapos y con un palo, ¿sí?, a modo de bastón, caminando muy lentamente, ¿no? Le llamó la atención por la hora, por supuesto. Esa calle, por aquellos años, la calle Mendoza, estaba iluminada solamente en las esquinas, había unos focos que daban muy poca luz. Y él siguió en la bicicleta, iba relativamente despacio, ¿no? Normal en la bicicleta. Pero le llamó la atención que a los 30 o 40 metros volvió a ver a esta mujer, ¿sí? La misma mujer que él había visto donde iniciaba el cementerio, esta vez la vio de nuevo, pero delante de él, en la vereda, y sintió algo extraño, una sensación muy fea. Él miró para adelante para seguir, tratando de no llevarle la punta a esa situación, pero unos metros más adelante, 10, 15 metros más adelante, miró hacia la vereda nuevamente y aquella mujer caminaba por la vereda delante de él, algo que era imposible, ¿sí? Porque él iba en bicicleta y acababa de ver a esa mujer en la esquina y luego unos metros más adelante, y entendió que se trataba de una aparición, de alguna situación paranormal, y lo primero que se le vino a la cabeza es insultarla, ¿sí? Y le dijo: bruja, ¿por qué no te dejas de joder a la gente? Y él miró hacia adelante y siguió pedaleando. Dice que en lo que sería el cruce de la calle Mendoza, donde se emboca la calle San Miguel, ¿sí?, había un árbol muy grande que tapaba parte de la calle, es decir, que sus ramas, ¿sí?, era como, cubrían parte de la calle. Y cuando él iba pasando por allí, sintió como si algo hubiera caído sobre el portapaquete de la bicicleta, ¿sí? Inmediatamente sintió la bicicleta más pesada. Él, que venía atento a aquella situación, se dio cuenta de que eso estaba relacionado con aquella aparición, con que lo estaban espantando. Y cuando se quiso dar vuelta para mirar detrás de él, sintió que lo tomaron de la bufanda y que comenzaron a ceñirle, ¿no?, a apretar. Él dice que fue gradual, que él sentía que de a poco iba aumentando la tensión de la bufanda y él no sabía si parar o no, pero definitivamente dejó de pedalear, comenzó a bajar la velocidad como para parar en la bicicleta y escuchó una voz que él decía como una voz, describía aquella voz como una voz dañada, decía como una voz áspera de mujer que le dijo: no pares. Él tuvo un instante de duda y siguió pedaleando muy despacio, pero tratando de soltarse del cuello, hasta que en un momento cayó al piso y entonces vio a aquella mujer que iba detrás de él, que se elevó aproximadamente a 1 metro de la vereda, porque él cayó
casi sobre la vereda del cementerio, y que pegada al tronco de un árbol se le reía y le decía: la próxima vez que me insultes, no la vas a sacar tan bien como ahora. Y comenzó a reírse, y dice que esa aparición se levantó hasta lo que es la pared, ¿sí?, el muro del cementerio, y que una vez que estuvo allí, él la vio correr muy rápido, algo que le sorprendió, hasta desaparecer. Él, aún en el piso y asustado, se levantó con mucho miedo, tomó su bicicleta y comenzó a pedalear del otro lado de la calle, no la del lado del cementerio, sino del otro lado, del lado de las veredas de las casas, por calle Mendoza, para alejarse. Se fue rápidamente, mientras escuchaba, cuando él trataba de alejarse, la risa de aquella mujer que él decía, la risa de una bruja. La experiencia de don Osvaldo, que asegura que a algunos de sus compañeros y a otras personas ha escuchado relatar también acerca de apariciones, de situaciones paranormales en esta zona, ¿no?, la del cementerio del oeste. Algunos mensajes, un saludo grande para Nora, que nos está escuchando. Sergio, ¿cómo andás? Soy Marcos Castellano. Siempre escucho la radio cuando puedo, por el tema que a veces ando de viaje. Pero le mando saludos a mi familia, a mi hija Martina y a mis amigos. Un saludo enorme, Sergio. Ayer me enteré que habían vuelto, y cómo perderme el programa, Quiero pedirte historias del Cementerio del Norte. Soy Carmen Torres, de Villa Angelina. Que Dios bendiga a vos y a tu familia. Beso grosso, dice: amo tu programa. Un beso grande para vos. Muchísimas gracias. Hola, amigo. Soy Cristian. Estoy muy feliz porque mi novia Jessie volvió conmigo. Así que bueno, un saludo enorme para vos y para tu novia. Entonces, gracias por escucharnos. Hola, guardián, soy Fabián Castillo. ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Cada miércoles prendido a la noche de terror, el mejor programa lejos. Dice: un saludo grande para vos. Muchísimas gracias por la buena onda de siempre, ¿sí? Saludos y mensajes al 155 95 17 45. Buenas noches, Sergio. Soy Lorena Díaz. Escucho todos los miércoles. Y además voy a todas las reuniones. Manda saluditos a mi marido Cristian Banda, dice, ¿sí? Y a mis hijos Ayelén, Yamila e Ismael Banda. Victoria Cassini, un saludo grande para vos. Gracias por escucharnos y gracias también por acompañarnos en las noches de terror en vivo. Amigo, tanto tiempo, espero que estés bien. Soy Jonathan Rizzo, de Barrio Malvinas. Bueno, muy lindo el programa como siempre. Un saludo enorme para vos, guardián. Estamos escuchando con mi novio, como siempre, cuenta historias de la escuela de oficiales. Bueno, alguna vez nos contaron alguna historia de allí, Sergio, ¿cómo estás? Muy buena la noche de terror. Estamos escuchándote con mi novia, como todos los miércoles. Ella se llama Celeste. Mandale saludos. Soy César, de Barrio Norte. Saludos para ustedes. Muy buenas noches. Sergio, soy Iván Vega. Los escucho siempre mientras trabajo en el taxi. Les agradezco tan buen programa y siempre los pasajeros disfrutan de escucharlo. Bueno, un saludo enorme para vos y para todos los pasajeros también que viajan con vos, Iván. Un saludo enorme para todos los amigos taxistas que nos escuchan todos los miércoles, y a la gente que está trabajando y que nos elige. Saludo enorme. Bueno, de paso, cuéntenos desde dónde nos están escuchando, ¿sí? Hola, soy Tami, estamos aquí escuchando el programa con mis hermanos Nacho y Valen. Dice: un saludo enorme para ustedes. Muchísimas gracias. Hola, soy Hilda, hermoso el programa, siempre te escucho. Saludos para Alejandra. Hola, los felicito, dice: la radio está muy buena. Me llamo Jorge, soy de Alderete, un fiel oyente. Saludos desde Alderetes. Guardián, estamos escuchando desde Alderete. Soy Ayelena, aquí estamos con mi novio Johnny y mi hermana Juliana. Estamos escuchando atentamente con esta historia de la chica de las trencitas. Dice: por favor, manda un saludo, muy buenas las historias. Saludos a mi novia también, dice que la amo. Soy Johnny, saludos para vos también. Saluditos, fierro para vos y para la familia Alarcón de 11 de marzo desde Buenos Aires, Lanús. Esto es Jackie, escribe. Un beso grande para vos. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Sergio, buenas noches. Como hace mucho estoy escuchando desde el trabajo en vigilancia, en un country en Lomas de Tafí. Te felicito, muy buena la radio. Ya voy a contarte alguna historia de aquí en el country que siempre nos persigue una sombra oscura que sale de la zona de la bomba de agua que tenemos hacia el fondo, ¿no? Muy pocos quieren trabajar durante la noche, así que somos muy pocos los que trabajamos aquí en este country de cuidadores. Un saludo enorme y un saludo, y espero que cuenten la historia, estaría bueno, ¿sí? Yo también soy de allí, de Loma de Tafí, ¿no? Buenas noches, saludos a la familia de Andrea que estamos escuchando como todos los miércoles. Soy Estefanía, muy bien, me llamo... hola amigo, muy bueno el programa, el mejor. Quería mandar saludos a mi novio Brian, beso, lindo programa. Me llamo Meli y soy del barrio Lavaicé. Saludos para ustedes también, un saludo más. Vamos a ver, muy buenas historias. Saludos, soy Luciana. Escriban a este número 155 95 17 45. De paso, nos cuentan desde qué lugares nos están escuchando. Esta es La Noche de Terror y estamos hasta la medianoche con vos. Mi nombre es Sergio Fierro, en la conducción, con la producción de Adriana Córdoba. Bueno, un saludo enorme para toda la gente que nos está escribiendo. Repito, el número 155 95 17 45. Para Fabián Campos, un saludo enorme, como siempre aquí desde Manantial, en contacto con ustedes. Mandale saludo a mis hijos Joel y Tiziano Campos y a mi novia María José Carabajal. Gracias, Campos, muy buenas historias, sigan así. Un abrazo enorme, dice. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo, que son muchos, la verdad, y eso nos agrada, ¿sí? Bueno, ahí está, para Jackie, un beso grande, gracias por estar con nosotros. Y bueno, sigan escribiendo, sí, ya vamos a pasar, en un rato vamos a pasar más saludos. Muy bien. Bueno, todavía no tenemos, pues ya hay gente que nos pregunta, ¿sí?, acerca de las noches de terror en vivo. Todavía no tenemos fecha. Tenemos la intención de realizar la primera noche de terror en vivo en los primeros días, primeras semanas del mes de mayo, pero todavía es muy pronto, no tenemos absolutamente nada, ¿no? Confirmado, a eso me refiero. ¿De que vamos a hacerla? Sí, seguramente vamos a tener noche de terror en vivo este año, pero por ahora no podríamos confirmar nada más que la intención de realizarla en el mes de mayo. Desde luego, gracias a toda la gente que también envía sus mensajes a través del Face, a la gente que nos está escuchando a través de internet en www.radiocontacto.com.ar. Un saludo enorme para todos los que nos sintonizan, los que nos escuchan a través de la red, y a la gente que nos escucha a través de la radio también un saludo muy particular, que tiene como un gustito especial también escuchar la radio en una noche como la de hoy, fresca, según cuenta también el amigo Darío, que nos está escuchando en la zona de Tafí, ¿sí?, que dice que está muy fresco y que bueno, están con muy poca luz allí ya acostados, escuchando la radio y compartiendo las historias, que cuenta que también tiene una historia para compartir con nosotros. Espero que sea pronto, si la podemos compartir con la gente también. Estaría bueno, ¿sí? Bueno, continuando con las historias de las historias de cementerios, ¿no?, relacionadas con cementerios. Hemos elegido contar por ahora, o en este momento, o hasta aquí, digamos, las historias, ¿no?, que han ocurrido a la gente fuera del cementerio, pero ahí, en la cercanía, en la vereda. Estamos hablando del cementerio del oeste, y también está José, que, bueno, José nos cuenta en realidad que sus hijas comenzaron a escuchar el programa, y que bueno, ellos se engancharon también, ¿no? José con su esposa, que es Marcela, cuentan que se engancharon a escuchar el programa por sus hijas, y que después se hicieron más fanáticos ellos del programa que sus hijas, ¿no? Que
Cuando llega el miércoles se apaga la televisión, se apaga todo, se escucha la radio. Y esto es algo que nosotros lo decimos siempre, lo hemos dicho siempre, ¿no? A lo largo de tantos años del programa. Qué bueno que haya familias, que haya gente que apague la televisión para reunirse en torno a la radio y compartir el programa, ¿sí? Con historias. Las hijas de este matrimonio, de José y Marcela, nos contaron esta historia, ¿sí? Mica y Fernanda, que son las dos hijas, nos contaron esta historia que les ocurrió a sus padres, es decir, a José y a Marcela. Ellos narran a través de sus hijas lo que voy a contarles ahora. Esto ocurrió en el año 83. José y Marcela, los protagonistas de esta historia, volvían de una reunión con amigos en la zona de la plazoleta, ya cerca de la medianoche. José y Marcela, en aquel momento, en el año 83, era su primer año de casados, segundo año de casados, perdón, y cuenta que volvían por Avenida Mitre. Fue una tormenta, se desató una tormenta bastante fuerte que estaba anegando muchas calles, y ellos dieron vuelta por calle San Martín, desde Avenida Mitre, dieron vuelta por calle San Martín y decidieron pararse a la altura del Cementerio del Norte, porque el auto en el que iban, según cuenta José y Marcela, ellos iban en un Citroën, había comenzado como a fallar. Entonces decidieron parar por un instante allí en ese lugar y luego tratar de continuar cuando menguara un poco la tormenta, cuando bajara un poco el agua de las calles, y se pararon por calle San Martín a la altura del Cementerio del Oeste. Era algo que no habían tomado en cuenta en absoluto, porque venían preocupados, ¿no? con quedarse en el auto. La cuestión es que se pararon allí y la tormenta, lejos de disminuir de intensidad, se convirtió en una tormenta muy muy fuerte. Ellos estaban dentro del auto, no tenían demasiadas preocupaciones más que esperar a que pare la tormenta para llegar hasta su casa. Por aquel momento vivían en la zona de calle Viamonte, entre Mendoza y Don Bosco, allí en esa zona. Y sabían que la zona también se anegaba bastante con estas tormentas. Bueno, se quedaron por allí, se quedaron hablando, se quedaron conversando en ese momento. Según cuenta José, Marcela estaba con sueño y se apoyó sobre él y comenzó a quedarse dormida. Y el auto, se le habían empañado un poco los vidrios, ¿no? Y en un momento ellos sintieron que les tocaron el vidrio. Entonces él levantó, pues dice que el Citroën, dice que se levantaba la mitad del vidrio. Entonces él levantó como para mirar, y él dice que tuvo una visión extraña en esto, porque no veía nada, pero por el vidrio empañado veía una persona parada justo al lado de él en el auto. Es decir, veía esta aparición, a esta persona, desde lo que sería la cintura hacia arriba, porque él había levantado el vidrio y no veía los pies de esta persona.
por un momento dudó, se confundió, volvió a mirar, limpió con el puño el vidrio empañado y vio a una persona completamente oscura, es decir, con ropas oscuras, algo que no definía bien, parecía tener por momentos como un trapo o una túnica o lo que fuera, oscuro, que lo cubría. Pero era extraño porque él no lograba ver los pies de esta persona, de esta aparición o lo que fuera. Marcela, que estaba media dormida, se despertó con el ruido en el vidrio y le dijo: ¿Qué es? ¿Quién es? Y le dijo: no, nada, quédate tranquilo, no es nada. Parece que una ramita que cayó o algo golpeó el vidrio. Ella miraba para todos lados y él miraba sin comprender la situación todavía, ¿no? Cuando estaba terminando de decirle eso, golpearon el vidrio, pero esta vez del lado de Marcela, del acompañante. Ella se asustó y le dijo: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Porque vio algo que se movió y se desplazó delante del auto. Pero era extraño porque era como si se tratara de un humo gris o como un vapor que tenía la forma de una persona, y ellos, José como Marcela, aseguran que ellos vieron el rostro de una persona, pero el resto de esta aparición era como si fuese un vapor, un humo de un color gris. Ella se asustó muchísimo y le pidió a José que se fueran del lugar, por supuesto. Por supuesto, José también estaba asustado, no quería demostrarlo, e intentó arrancar el auto. Ellos estaban en un Citroën, recuerden, ¿no? Cuando le dio arranque al auto, giraba y giraba y giraba y giraba el arranque, pero el auto no arrancaba. Dicen en el relato de esta historia, como detalle, que el techo de los Citroën, y esto es verdad porque yo también tuve en algún momento cuando éramos chicos este vehículo, es de lona, ¿sí? Es una lona impermeable, es verdad. Y dice que en un momento habrían pasado unos 10 minutos desde que sucedió esto, de que les golpearon el vidrio y que vieron aquella aparición, y que estaban atentos mirando para todos lados porque el auto no arrancaba, que en un momento sintieron un ruido en el techo, que lo tenían pegadito a ellos, y veían como si alguien apoyara sus manos, ¿sí?, sobre esta lona que tiene el Citroën en el techo, que se marcaban claramente. Imagínense el peso de una persona sobre esta lona. Ellos veían que se marcaba claramente las manos de una persona como si se moviera allí en el techo. Marcela se asustó tanto que dio un grito y le pedía a José que por favor se fueran, llorando, y él no podía tranquilizarla, no podía calmarla. Intentaba, entre los gritos, entre el llanto de Marcela, José intentaba arrancar el auto, pero no podía, y lo había hecho tantas veces que el auto comenzaba a quedarse sin batería. Entonces dejó de darle arranque. Le dijo a ella que se tranquilizara, que no podía arrancar el auto, que se quedara tranquila, que no le iba a pasar nada. Trataba de tranquilizarla, cuando de pronto sintieron como cuando alguien está resfriado, como cuando alguien respira, ¿sí? Cuando respira alguien resfriado, pero lo sintieron dentro del auto. Él se dio vuelta y dice que, como acostada en el asiento de atrás, había una mujer, algo extraño, porque la oscuridad que había en el lugar, la poca luz, la oscuridad dentro del auto, él alcanzó a ver el rostro, un rostro pálido, sin vida, ¿sí? Pero el resto era como un bulto en el asiento, no veía definidamente el cuerpo.
cuando vio a esta mujer, esta aparición, fue tal el susto que se llevó, que inmediatamente se corrió hacia adelante y Marcela comenzó a preguntarle qué es. Marcela, quien es su esposa hoy, por supuesto, comenzó a preguntarle qué es, qué hay, y ella se asustó y se corrió hacia adelante también en el auto. Y dicen que escucharon dentro del auto una risa de la que nosotros hemos hablado tantas veces y hemos escuchado narraciones, relatos tantas veces, ¿no? Estas risas como de brujas dentro del auto. Dice que ella quedó, además de que en ese momento se le puso toda la piel de gallina, helada, quedó paralizada y casi aturdida por aquella risa. Fue increíble, pero no se animaban, por supuesto, a mirar nuevamente en el asiento de atrás cuando él se dio cuenta que había alguien parado al costado del auto, con los vidrios empañados y con la tormenta, con la lluvia sobre el vidrio. Poco podía ver, pero se dio cuenta que se trataba de aquella misma aparición que segundos antes había visto delante del auto, dentro. Se atrevió a mirar nuevamente y no había nadie. Asustado, comenzó a darle arranque nuevamente al auto y el auto no respondía. Fue tal el miedo y el susto que tenían en los dos que pensaron en ese momento en bajarse. José le dijo a Marcela, que cuando no vieran nada cerca del auto, que él se iba a bajar primero y que luego ella se baje y que se fueran del lugar, se fueran caminando, dejando el auto allí. Le dijo, salgamos hacia la avenida, dejamos el auto acá. Pero Marcela estaba paralizada por el miedo. No quería quedarse, pero tampoco quería bajarse del auto. Sentía muchísimo miedo. Dice que estaban allí discutiendo sobre lo que hacer cuando él decidió abrir la puerta. Abrió la puerta y ella le gritaba por favor que no se baje, y él se bajó del auto, bajó un pie, se paró fuera del auto, miró alrededor y no había nadie en ese momento, ¿no? Le insistió a Marcela que se bajara. Ella, con mucho esfuerzo, por el miedo que sentía, se bajó. Él fue hasta el lado de la compañía, le ayudó, se bajó y comenzaron a caminar por el Parque Avellaneda. Y cuando caminaron no más de 10 metros, dicen que vieron a una mujer que salió de atrás de un árbol y que lentamente venía en dirección a ellos. La misma visión que les conté antes, ¿no? El rostro definido de una mujer y el resto del cuerpo solo como algo oscuro, como un bulto no definido que se desplazaba hacia ellos. Imagínense el miedo de los dos, pero de Marcela en particular, que corrieron hasta el auto, subieron de nuevo, un auto que no tenía demasiada seguridad, aunque trabaron las puertas, y ella comenzó a llorar, hasta que en un momento él le dijo, la tranquilizó un poco y le pidió que se pusiera a rezar. Entonces ella se puso a rezar en voz alta, y en ese momento fue como si sacudieran el auto, que para quienes tienen presente el Citroën es un auto livianito. Ellos dicen que sacudieron el auto, se movió todo el auto, y él vio a esa misma aparición que cruzó lentamente delante de ellos, y que al llegar a la pared del cementerio fue como si esa sombra subiera a la pared hasta desaparecer. Él le pidió a Marcela que siguiera rezando, sacó fuerza
del miedo que sentía, se bajó y solo comenzó a empujar el auto para alejarlo de aquel lugar. Cuando el auto tomó un poco de velocidad, él trató de arrancarlo. En la primera oportunidad no pudo. Siguió empujando para alejarlo. Cuando tomó nuevamente un poco de velocidad, trató de arrancarlo, y esta vez con dificultad, pero el auto arrancó, lo aceleró bastante porque fallaba. Al parecer se había mojado el auto, y comenzó lentamente a alejarse de allí. Y cuando fue a cruzar la calle donde termina ya el cementerio, asegura que vio a aquella mujer, esa misma aparición, parada, como mirándolos de frente a ellos, con la espalda pegada a la pared del cementerio. Por supuesto que rápidamente se alejaron del lugar, con Marcela todavía afectada y con él también asustado, pero tratando de salir de aquella situación. Marcela lloraba desconsolada mientras rezaba, sin entender por qué había sucedido aquello, hasta que lograron llegar a lo que es la avenida Ejército del Norte, que estaba un tanto más iluminada, pero que traía mucha agua todavía, y decidieron quedarse por un momento allí hasta que lograran cruzar las calles que estaban anegadas, ¿no? Hasta que bajara un poco el agua por aquella tormenta que comenzaba de a poquito a menguar su intensidad. Se quedaron unas 2 horas más, las que Marcela con José, asustados todavía, con mucho miedo, continuaron rezando por un instante, y luego volvieron a su casa. Una experiencia que los marcó para siempre, porque Marcela quedó con mucho miedo por mucho tiempo, porque ellos vivían solos. José trabajaba y a veces salía a las 10, 11 de la noche, y bueno, estaba llegando a la medianoche a la casa, y ella durante mucho tiempo, durante meses, tuvo mucho miedo de quedarse sola en la casa. Tanto así que venía su cuñada, la hermana de José, o a veces venía la hermana de Marcela a quedarse con ella hasta que él llegaba a casa, ¿no? Luego la llevaban en el auto hasta su casa, pero fue algo que los dejó realmente traumados por mucho tiempo con esta situación. Marcela tenía mucho miedo de salir al fondo de la casa cuando ya había caído la noche, hasta que bueno, luego se cambiaron de casa. Con el tiempo lograron superar esa situación, pero a lo largo de tantos años, ¿no?, de vida también han escuchado muchos relatos de apariciones en esta zona, en el lugar donde a ellos también les tocó atravesar una situación paranormal. Esto que voy a contarles es muy cortito. Dardo cuenta que en una oportunidad, allá por el año 87, él venía por calle Mendoza, aproximadamente a las 2 de la mañana, que apenas lloviznaba, ¿no? Era en el mes de agosto, los primeros días de agosto lloviznaba, y él venía en su auto por calle Mendoza, pasando por la parte de atrás del cementerio, y al pasar San Miguel, media cuadra tal vez, sobre la vereda del cementerio, con los pies en la calle, en el cordón, vio a una mujer sentada, con su rostro sobre las rodillas, abrazándose las piernas como si tuviera frío, como si estuviera llorando, ¿no? Él, con la luz de su vehículo, alcanzó a verla, a esta mujer allí, y le pareció extraño. Pasó muy lentamente al lado de esta mujer y frenó, hizo un poco marcha atrás, y cuando se asomó por la puerta, por la ventana, él bajó la ventana del auto, se asomó por la ventana y le dijo, señora, ¿está bien? ¿Le pasa algo? ¿La puedo ayudar? ¿La puedo llevar a algún lugar? Dice que esta mujer, que estaba, recuerden, sentada sobre el cordón de lo que sería la vereda del cementerio, que dice que es un poco más alto que lo normal, estaba sentada allí tomándose las piernas, las rodillas, y con el rostro entre las piernas, con el cabello tapado,
cuando levantó la cabeza y lo miró, dice que el rostro de esta mujer era prácticamente solamente piel y huesos, ¿no? Con los ojos muy oscuros, un rostro sin vida, como si se tratara de un muerto. Dice que esta mujer comenzó a reírse a carcajadas, como burlándose de él. Él, del miedo que sintió en ese momento, quiso salir y se le paró el motor del auto. Dio arranque 1 o 2 veces con los nervios, no podía arrancarlo, y cuando lo hizo, en cuestión de segundos nada más, arrancó y aceleró para irse rápidamente del lugar. Miró hacia todos lados y dice que aquella mujer no estaba. Hizo media cuadra más y se dio cuenta de que había alguien más en el auto. Sintió una respiración como agitada, y al mirar por el retrovisor, aquella mujer estaba sentada en la parte de atrás de su auto. Sintió tanto miedo que, de la desesperación, lo que hizo es acelerar. Cuando terminó de pasar el cementerio y dio la vuelta para salir a Avenida Mate de Luna, pasó por el frente del cementerio y él comenzó a persinarse y a invocar a la Virgen del miedo que tenía, y dice que volvió a mirar por el retrovisor y ya no estaba. Se sintió seguro recién cuando llegó a la Avenida Mate de Luna, que tenía una iluminación deficiente por esos años, pero se sintió seguro allí. Y él asegura Dardo, ¿no?, que aunque fue una experiencia de apenas unos minutos, lo marcó para siempre, porque antes veía estas situaciones paranormales, estas historias, como algo que no era real, o algo lejano tal vez, porque nunca le había ocurrido nada. Desde que le pasó esto, solo, ¿no?, durante la noche, durante mucho tiempo. Pueden escribir, el número es 155 95 17 45. Contanos desde qué lugares estás escuchando, ¿no? Sergio, te estamos escuchando desde Villa Amalia con mi tío, mi tía. Muy buenas las historias, como siempre. Un saludo enorme, gracias por estar allí a ustedes. Sergio, soy Enzo de Villa Las Teñas, fiel oyente de la radio. Un saludo a los pibes de la plaza de Villa Las Teñas. Con ese tema de los cementerios, quisiera pedirte una historia del cementerio de Seville Pozo. Gracias, ¿no? Sergio, soy Fabián Castillo, como cada miércoles, prendido a la noche de terror. Bueno, creo que lo leí este mensaje, ¿no? Un saludo enorme. Sergio, soy Agustina, estoy escuchándote, un saludo grande para vos. Recuerdo el número 155 95 17 45. Saludos. Guardián, estamos escuchando la radio, muy buena, somos de Yerba Buena, Julio Chávez y Cintia. Saludos a Julio, mi marido, que lo amo. Un saludo enorme de parte de Cintia. Muy bien. Hola, soy Farruco, le mando saludos a Noelia, la radio está muy buena. Soy de Barrio Santa Rita en Cruz Alta, un saludo enorme para ustedes, gracias por estar escuchando. Muy buenas noches, muy lindo el programa, soy del barrio San Cristóbal, me llamo Facundo y estoy escuchando con mi hermano Ezequiel, con mi primo Ramiro. Un saludo grande para ustedes. Guardián, hermoso programa. Saluda a Nahuela Alderetes Gordillo de Lules, que siempre escucha. Muy bien. Hola, mi nombre es Katia, somos del Colmenar. Mi mamá y yo te escuchamos y vamos a las reuniones. Están buenísimas, es la mejor. Saludos a mi prima Luciana, que le da terror escuchar. Quisiera algo de la Facultad de Odontología, si es que hay. Gracias, muy buenos los relatos. Muchas gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. Sergio, tanto tiempo esperando
escucharlos. Saludos, soy Nelson Mancilla desde Suiza. Espero vernos este año, espero que sí, espero que pueda venir y compartir con nosotros alguna noche de terror en vivo, estaría muy bueno. Saludos grandes, gracias por estar con nosotros. Guardianes, soy de Ushuaia, de Tierra del Fuego. Cuando estaba en Tucumán los escuchaba con mi hermano Julián, ahora me toca escucharlo sola. Me llamo Daniela. Saludos, un beso grande para vos y gracias por, seguir eligiéndonos. Muy buenas noches, saludo a mis amigos, soy Lau, Mauri, que estamos escuchando la radio. Saludos enormes para ustedes. Repito el número 155 95 17 45. Gracias para el amigo Aldo, que está como siempre presente. Para Julito, me imagino que también estará por allí. Saludos enormes, saludos a Norma, que nos escucha siempre también. Hola, soy Edu de San Andrés, muy buena la radio. Un saludo a mi mamá y a mi mujer. Contá algunas cosas del Cementerio del Norte. Estamos escuchando. Aldo, gracias por acompañarnos siempre. Saludos para Hernán también. Buenas noches, quisiera saludar a mi marido Javier y a mi hijita Valentina, aquí presentes como siempre, escuchando. Soy Romina de San Andrés, un saludo enorme para ustedes. Muchísimas gracias por la buena onda de escucharnos y de escribirnos además. Vamos a continuar con este relato que vamos a escuchar ahora, que también son todos relatos cortos que hemos elegido para esta noche. Lo cuenta Juan Carlos, ¿sí? Juan Carlos trabajó muchos años como camionero, ¿no? Y cuenta que en uno de esos viajes hacia la provincia de Córdoba por ruta 157 y a la altura de, no sé muy bien si es San José de la Dormida o en la Dormida, hay un cementerio que está ahí a escasos metros de la ruta, ¿no? Cuenta que él iba viajando hacia la provincia de Córdoba, luego iba a Buenos Aires, y de allí venía cargado también a Tucumán, ¿no? Eran aproximadamente entre las 12 y la 1 de la mañana. Esto ocurrió en el mes de junio, en los primeros días del mes de junio. Él dice que hacía bastante frío y él iba despacio en el camión, ¿no? Cuando pasó la zona de recreo y iba llegando hacia la zona de las Salinas, dice que en un momento sintió como un olor nauseabundo, un olor a podrido. Inmediatamente alguien que va viajando, alguien que va por la ruta, interpreta que este olor es de algún animal muerto, ¿no? De algún animal en descomposición, que es lo que él pensó en aquel momento, algo que suele ocurrir mucho, porque a la vera de la ruta o sobre la ruta hay muchos animales que son embestidos, que son chocados por los vehículos, se descomponen allí y generan este olor, ¿no? Entonces no le pareció algo extraño, pero sí en un momento le pareció como muy fuerte, asfixiante, tanto que él, a pesar del frío, porque recuerden, eran los primeros días del mes de junio, a pesar del frío, bajó la ventanilla, y aún así aquel olor no se fue. Lo acompañó por unos minutos tal vez, y dejó la ventanilla bajada, ¿no? Hizo aproximadamente 1 kilómetro o un poco menos desde que sintió aquel olor, y el olor no se iba de la cabina, cuando de pronto sintió algo en el cuello y él reaccionó. Se pegó como cuando uno siente, por ejemplo, que algo le camina en el cuello, ¿no? Como un bicho. Entonces él reaccionó tratando de sacarse, ¿sí?, aquello, e inmediatamente prendió la luz de la cabina del camión y intentó mirarse, ¿sí?, el cuello, primero el solo, y luego se miró un poco en el espejo retrovisor, que dentro del camión tenía un espejo grande,
que prácticamente no la usaba, por supuesto, porque tenía la caja de carga del camión y no veía nada hacia atrás, ¿no? Entonces esos retrovisores quedan prácticamente inútiles. Y él tenía algunas cosas que decoraban el camión que colgaban de allí, ¿no? Entonces él miró por ese retrovisor, y cuando lo hizo, con la luz que daba sobre el retrovisor, vio detrás de él a una aparición. Se dio cuenta que se trataba de un hombre, un anciano, ¿no? Y en el momento en el que lo estaba mirando, le puso la mano en el hombro. El asustado se la quitó, ¿sí? Es decir, con su mano la sacó, y cuenta que sintió algo rígido, muy frío, e inmediatamente sintió una risa. Él la describe como la de un anciano, ¿sí? Para que se lo figuren, como si fuera un anciano fumador, de esas personas que tienen dificultades ya para respirar. Sintió una risa así dentro del camión. Era aquella aparición, eso que estaba allí dentro. Y él comenzó a decir en voz alta: no te quiero acá dentro del camión, andate, andate, en nombre de Dios, andate, andate. Y comenzó a rezar. Él dice que sintió esa tos nuevamente, y otra vez como que le tocaron el cabello. Él se hizo hacia adelante, y cuando volvió la vista hacia atrás, cuando se dio vuelta para mirar, aún con la luz encendida de la cabina, ya no estaba. Iba muy despacio. Bajó los cambios, aceleró para alejarse del lugar, y cuando lo hizo, vio que alguien cruzaba la ruta a unos 30 metros delante de él. Cuando él iba llegando, pudo ver claramente que se trataba de esa aparición, de esa persona que él había visto anteriormente dentro de la cabina del camión. Se dio cuenta también que este hombre caminaba en dirección a un cementerio que estaba a unos pocos metros de la banquina de la ruta. Un cementerio con unas paredes bajitas, que si uno pasa mirando la ruta durante la noche ni siquiera lo ve, pero él, con las luces altas del camión que había puesto y siguiendo esta aparición, se dio cuenta de que se trataba de un cementerio. Él dice que vio esta aparición caminar en dirección hasta el cementerio, hasta que él pasó y luego se perdió. Pero él trabajó muchos años más después de esto, y le costaba viajar durante las noches. Tenía que hacerlo, pero le costaba mucho, tenía mucho miedo de viajar durante las noches, y en muchas oportunidades llevaba a un amigo o alguien para que lo acompañe. Entre los que cuentan sus compañeros de ruta, los camioneros y todo lo demás, es un alto porcentaje de choferes, de camioneros, que les tocó atravesar por esta situación. Había entre ellos un señor, un santafesino, que contaba que trabajaba en una empresa de colectivos de larga distancia, y que en una oportunidad tenía que llevar un colectivo desde Rafaela hasta Santa Fe, un colectivo vacío, ¿sí? Habían hecho un viaje especial, unas situaciones allí, y él tenía que volver el domingo, ya por la noche, con el colectivo hacia la empresa. Una empresa que tenía pocos micros, ¿no? Tuvo algunos problemas antes de salir, se demoró, problemas mecánicos, ¿no?, que solucionaron, y luego emprendió el camino de regreso ya pasada la medianoche. Dice que no eran, no sé exactamente cuántos kilómetros, pero él iba en este colectivo de larga distancia, solo, cuando de pronto, cuando ya estaba en la ruta, escucha que alguien tose dentro del colectivo.
Imagínense, esto le pareció muy extraño a él y se preguntaba si no se había imaginado aquello, ¿no? Cuando estaba pensando en eso, nuevamente vuelve a escuchar que alguien tose dentro del colectivo y entonces él prende las luces del pasaje, es decir, las luces de todo el colectivo, que no eran muy buenas, y pregunta ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Pensando que tal vez alguno de los ayudantes de este señor, del mecánico que le había solucionado el problema, o algunos de los que él había llevado en ese viaje especial, tal vez se había quedado dentro del colectivo. No entendía, pero nadie le contestó. En un momento, él mirando por el espejo, por el mismo retrovisor que llevan dentro del colectivo, vio que había alguien parado al fondo del colectivo, poniendo las manos sobre los asientos, ¿no? Como si estuviera parado en medio del pasillo, ¿sí? Hacia el fondo del colectivo. Tenía una mano sobre un asiento, la mano y la otra del lado derecho, ¿no? Y que de a poquito iba acercándose. Él sintió mucho miedo, entonces preguntaba: ¿quién sos? ¿Quién sos? ¿Qué haces acá en el colectivo? Y no recibía ninguna respuesta. Se acercaba lentamente. Tenía miedo porque pensaba que era alguien que lo iba a asaltar, que le iba a hacer algo. Y comenzó a bajar la velocidad del colectivo para tirarse a la banquina, cuando de pronto aquella persona que venía, o esa aparición que se acercaba lentamente hacia él, se desplazó muy rápidamente hasta quedar parado al lado de él. Él lo miró y dice que se trataba de un hombre que estaba descalzo, con las ropas rasgadas, rotas, como si fueran viejas, sucias. El cabello, poco cabello, pero largo, canoso este hombre. Y que él dice que no tenía los ojos, que su piel era muy blanca, y que él se dio cuenta inmediatamente que se trataba de una aparición, porque cuando volvió a mirarlo, era como si no pudiera ver sus manos. Dice que ahí siguió camino en la ruta, no quiso tirarse al costado, tenía todas las luces prendidas, y esta aparición, que estaba a 1 metro de él aproximadamente, retrocedió y se sentó en los segundos asientos. Él apenas podía verle parte de la cabeza y tenía mucho miedo. Imagínense, este hombre tosía por momentos y él, con todas las luces encendidas, iba con mucho miedo, esperando llegar a algún lugar iluminado, una estación de servicio, una casa, algo como para parar. Pero no había nada en ese tramo de la ruta. En un momento él se persinó y comenzó a rezar en voz alta, y vio que aquella aparición se paró allí. Se quedó quieto por un instante y cuando volvió a mirarlo, ya no estaba. Entonces miró por el retrovisor hacia el fondo del colectivo y no estaba. Él giró el cuerpo y ya no lo vio, pero cuando volvió la vista nuevamente hacia adelante, vio a aquel hombre parado al costado de la ruta, que comenzaba a cruzar la ruta, tanto que él tuvo que frenar pensando en que lo iba a chocar. Pero en cuestión de segundos estaba del otro lado y se dio cuenta que allí, a esa misma altura de donde él iba pasando, había un cementerio, allí casi pegado a la ruta. Luego de eso aceleró y se fue, y dice que el ambiente dentro del colectivo quedó raro, como pesado. Entonces él abrió la puerta, las ventanas, del lado suyo, la ventilación, dejó las luces encendidas y se fue. En lugar, llegó a la empresa y no contó lo sucedido en ese momento, lo contó a algunos compañeros unos días después. Dicen que a partir de allí, en ese colectivo, estando dentro de una empresa, pasaban cosas extrañas, ¿no? Porque cuando volvían de viaje tenían solamente 4 colectivos en ese momento, ¿no? A la noche lo lavaban, le hacían mantenimiento,
Y cuando estaban trabajando, por ejemplo, en otro colectivo, estaban haciendo algunos arreglos mecánicos, de pronto las luces de adentro del colectivo se encendían solas. Y los mecánicos lo contaron esto un tiempo después de que comenzara a suceder, porque había pasado tantas veces que bueno, comenzaron a contarlo y comenzó a correr la voz allí en esa pequeña empresa de turismo sobre lo que pasaba a la noche en ese colectivo. A veces comenzaban a escuchar música, iban y estaba encendido la radio, ¿sí?, con los parlantes del colectivo a todo volumen. Ellos apagaban absolutamente todo, cerraban, y de pronto veían que se prendían y se apagaban las luces del colectivo. En un momento, en cierta ocasión, ellos aseguran que uno de los chicos, que era el electricista, iba a hacer un trabajo en ese colectivo, y cuando subió, vio una persona hacia el fondo y le dijo, Samuel, se llamaba uno de los compañeros, le preguntó: ¿sos vos? Porque estaban los dos trabajando a la noche allí, y cuando miró, esta aparición se sentó, y cuando él prendió las luces ya no estaba, y vio a su compañero que pasaba delante del colectivo. Sintió tanto miedo que se bajó sin hacer el trabajo en el colectivo, le contó a su compañero lo que había pasado, y ya había llegado a oídos de algunos de los compañeros y del dueño de la empresa, que él mismo fue testigo una noche cuando estaba allí. Lo llamaron a este señor y le dijeron: miren, don Torres era el apellido, según cuentan, con nombre y apellido todo. Miren, don Torres, nosotros dejamos las luces apagadas, el colectivo está cerrado, y las luces del colectivo de adentro prendían y apagaban. Y él le dijo: pero eso puede ser algún problema de electricidad. Fueron los tres. Él desconectó desde el lado de afuera, la batería da hacia un costado, entonces la desconectaron, se alejaron, la dejaron ahí, y al rato, otra vez, pero esta vez se encendió la radio a todo volumen, y entonces se acercaron nuevamente, corroboraron que la batería estaba desconectada, y se dieron cuenta que estas situaciones paranormales ocurrían en este colectivo. Ninguno quería viajar en ese colectivo, hacer los viajes en ese colectivo y volver solo. Así que un tiempo después de que estas situaciones se repetían, don Torres puso a la venta este colectivo. Le costó venderlo, pero logró hacerlo a pedido de los empleados y él mismo, que había corroborado que realmente esta situación ocurría en ese colectivo. Bueno, hoy, como siempre, en el final del programa vamos a repetir una historia para los que no la escucharon. Ustedes pueden seguir escribiendo. El número es 155 95 17 45. Pueden escribir y mandar sus historias también a través del Face. Me buscan con mi nombre, Sergio Fierro, o al correo del programa, que es lanochedelosguardianes@hotmail.com. Continuar con las historias, y en esta oportunidad está la madre, Juan Carlos, que tiene 47 años. También nos cuenta que escucha el programa desde hace algún tiempo y bueno, deseaba compartir esta experiencia personal con todos nosotros. Nos cuenta que es casado y que hace algún tiempo atrás, cuando ocurrió esto, había entrado a trabajar en una citrícola. Él vivía en la zona entre Los Nogales y Tafí Viejo, y tenía que venir en bicicleta a trabajar en una citrícola que estaba allí en Tafí Viejo, ¿no? Hacía poco tiempo que se habían casado y aquel trabajo le venía muy, pero muy bien. Lo único, tal vez, o la única dificultad, lo único malo de aquella situación era que su esposa se quedaba sola por las noches, porque el trabajo era de noche, de madrugada, y la casa no tenía muchas seguridades. Recuerda que él había tenían un perro en la casa también, y eso un poco los tranquilizaba. De pronto, y sin que antes hubiera ocurrido absolutamente nada, llevaban un poco más de
un mes y medio de vivir en aquel lugar, sucedió una situación que es la que vamos a compartir ahora. Yo llegué a mi casa luego de cumplir mi turno de trabajo. Eran aproximadamente las 7 u 8 de la mañana, y recuerdo que encontré a mi esposa ya fuera de la casa, asustada, nerviosa, llorando. E imagínense, estaba con una vecina. Imagínense que yo pensé que había ocurrido algo, no sé, malo. Pensé que habían entrado a robar o algo por el estilo. Me apuré, yo estaba en la bicicleta para llegar, y le preguntaba qué pasaba, y ella vino corriendo, me abrazó llorando y me dijo que, bueno, que me iba a contar. Yo le pedí que fuéramos dentro de la casa, pero ella no quería ingresar, no quería entrar a la casa. La vecina, Claudia, me dijo, bueno, yo los dejo solo, cualquier cosa que necesiten me llaman, y la convencí de ir adentro. Cuando estuvimos allí, le pregunté qué es lo que había sucedido, y ella me contó que en un momento, eran aproximadamente las 2 de la mañana, comenzó a sentir ruidos en la cocina. Ella ya estaba acostada, comenzó a sentir ruidos en la cocina, como si alguien estuviera, como si arrastraran las sillas que teníamos en la cocina. Ella sabía que estaba completamente sola y que yo venía mucho más tarde. Se le cruzó por la cabeza en un momento que quizás alguien había entrado a robar, pero le pareció extraño no escuchar al perro. Bueno, justamente después de eso comenzó a sentir que el perro lloraba insistentemente, y comenzó a gritar, es decir, gritó 1 o 2 veces como si le hubieran pegado, y luego se hizo un silencio profundo. Ella se quedó despierta, atenta, porque percibía que algo malo ocurría, y de pronto vio como una sombra cruzar por el pasillo de un lado al otro. Ella tenía la puerta de la habitación abierta. Se quedó en la cama sin saber qué hacer y muy asustada ante esta situación, y de nuevo volvió a escuchar ruidos, y ella asegura que sentía que alguien caminaba como arrastrando los pies, y el sonido se acercaba mucho más todavía hacia la habitación, hacia donde ella estaba. Entonces, en ese momento levantó la vista porque algo le llamó la atención, y vio claramente como esa silueta, como la de una mujer muy vieja, se paraba justo frente a ella en la puerta de ingreso a la habitación. Ella se quedó mirando horrorizada esta situación. Se quedó paralizada mirándola a esta mujer, y de pronto vio algún otro movimiento, y cuando se dio cuenta algo saltó sobre su cama. Ella dice que era un duende, lo describe como algo muy grotesco, muy chiquitito, de apenas unos 40 o 30 centímetros, pero de un rostro muy grotesco y desproporcionado en relación al resto del cuerpo, que su rostro, dice ella, era diabólico, pues tenía unos ojos que transmitían mucho mal, y que sus manos era como si las arrastrara cuando caminaban, porque eran grandes, los brazos eran largos. Recuerden, no tenía más de 30 o 40 centímetros aquella aparición, estaba hacia los pies de su cama, y cuando ella encogió los pies por el miedo, levantó la vista y aquella mujer ya estaba al lado de su cama. Fue algo realmente increíble, porque dice que ella se quedó como paralizada, sin poder gritar ni moverse, y tuvo aquella aparición, ese duende, parada sobre sus piernas.
dice que aquella mujer que apareció, que estaba allí junto a su cama en ese momento, la agarró del pelo y comenzó a tirarle muy fuerte y le arrastraba, le arrancaba por momentos algunos mechones. Cuando sintió el dolor, pudo reaccionar y comenzó a gritar desesperada, asustada. Y dice que recibió un golpe. Ella vio como si aquel duende o esa aparición, lo que fuera, le pegó como una cachetada y ella por un momento quedó como si hubiera perdido el conocimiento. Y en eso, aún así, tiraba manotazos y patadas para todos lados, asustada, y logró reaccionar de nuevo y comenzar a gritar y a gritar y a gritar, hasta que en un momento alguien entró por la puerta, que trató de tranquilizarla, que le hablaba y se dio cuenta que se trataba de esta vecina, y luego vino su hermano por detrás de ella. Pasaron aproximadamente entre unos 5 y 10 minutos en los que estos vecinos lograron convencerla de que eran ellos, que se tranquilizara, de que no se pusiera tan mal porque estaba llorando desesperada en un ataque de nervio profundo. Y cuando lograron tranquilizarla, se quedaron con ella por un rato, porque prácticamente no se podía mover, era como si sintiera un calambre en todo el cuerpo. Y pasaron unos minutos hasta que recuperó el manejo de su cuerpo y del habla, ¿no? Fue entonces cuando les contó lo que había sucedido en su casa, lo que le había pasado a ella en ese momento, y fueron ellos mismos los que le dijeron que en esa casa desde hacía mucho tiempo, o que siempre habían pasado cosas extrañas. No quisieron decirle mucho más. La ayudaron a levantarse para salir, y cuando lo hicieron, al costado de la casa, nuestro perro, el que habíamos llevado para allí, estaba colgado como de un gancho de la quijada en uno de los parantes de la casilla, y le faltaba el cuero de la mitad del cuerpo. Comenzó a llorar, horrorizada, asustada. La sacaron de la casa y se quedó con los vecinos hasta la hora en la que yo más o menos llegaba, y me esperaron ya allá afuera. Fue entonces que yo fui a ver, y efectivamente el animal pobre estaba colgado allí sin vida. Yo lo bajé con la intención de enterrarlo después, pero mi esposa quería seguirse en ese momento. Preparamos las cosas, las llevamos a la casa de la vecina, y allí el papá de esta amiga nuestra, vecina, habíamos comenzado a conversar, a entablar una amistad. Nos contó que en esa casilla durante mucho tiempo, en ese lote, había vivido una mujer muy mala, una curandera muy conocida por todos en el lugar, pero que en un momento de su vida se recluyó allí en ese lugar, casi como una ermitaña, no recibía a nadie, había solamente un pariente de ella que venía de vez en cuando, y la gente aseguraba que veía cosas extrañas, apariciones, no solo en ese lote, en ese lugar, sino ya en el barrio, hasta el día en el que murió. La encontraron sin vida allí en la cama, y fueron los sobrinos quienes acondicionaron el lugar para alquilarlo, que nosotros fuimos los primeros en alquilar aquel lugar. Por supuesto que nos fuimos de allí, de ese lugar, y aunque mantuvimos la relación con estos vecinos que nos contaron que durante mucho tiempo aquella situación continuó, hasta que un día la casilla sola, que no era muy grande, comenzó a prenderse fuego, y hasta que llegaron los bomberos se había consumido prácticamente toda. Después de eso vendieron la propiedad, la gente que vino limpió absolutamente todo, incluso sacó 2 árboles que habían allí, y antes de comenzar a construir ellos le contaron lo que ocurría, lo que había pasado en ese lugar,
esta gente hizo bendecir el lugar antes de comenzar a construir, y después de un año, cuando la construcción, la casa estuvo terminada, recién entonces se mudaron. Pero dicen que al menos hasta el momento en el que yo tuve contactos con ellos, no había vuelto a suceder nada más.